Bueno, entonces hoy es martes 14 de octubre. El mensaje de hoy es la levadura del pecado. Tema número 21. Faltan 6, creo, para terminar. Gálatas 5, 2 al 9. Y aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis de nada, ahora sí va. Y si os circuncidáis de nada, aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo vinilaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor, por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no puede proceder o no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a orar un momento nada más. Señor, gracias te damos en esta noche, Dios, por la palabra que traes para mis hermanos, para mí. Queremos pedirte, oh Dios, que aplaques un poco la lluvia para que mis hermanos puedan escuchar este mensaje. Sabemos que necesitamos la lluvia, sabemos que las siembras necesitan la lluvia, pero en este momento, Dios, durante este tiempo, aplaca un poco la lluvia, Dios, para que podamos hablar tu palabra y entendernos y compartir el mensaje conforme a tu voluntad. Desde ya te pedimos que lleves cauterizada, que lleves cautiva todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y que uses a este siervo inútil. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy hablaremos de la levadura, de su componente, de su, ¿cómo se llamaría esto? Sus características que son similares al pecado. Hablaremos de cómo debemos de abandonar la levadura del pecado para que podamos nosotros ser personas llenas de Dios. Porque recordemos que nada más ha hecho lo que peor o más grande mal le ha hecho al ser humano fue la caída del hombre en el Edén. Desde el momento en que el hombre pecó, Adán, ¿verdad? Desde ese momento para acá, el pecado ha estado en todos y cada uno de nosotros, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy vamos a ver la causa de la levadura del pecado que hay en nosotros. Ahora, ¿qué es la levadura? Creo que muchos hemos visto la levadura. Se llama levadura al organismo vivo, originalmente, que generalmente es un hongo, que produce enzimas, las cuales provocan cambios bioquímicos importantes en productos naturales. Esto se le llama fermentación. Y son capaces de transformar los azúcares al alcohol y a CO2 y se multiplican por gemación o estrangulamiento cada 3 horas. Vamos a sintetizarlo para que vayamos captando la idea de lo que es la levadura y por qué el Señor Jesús, por ejemplo, también tuvo su conversación sobre la levadura. Decía la levadura de los fariseos. Se refería a sus pecados, a su falsa convicción de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo dice cuando él habla de la levadura del pecado. Amén. Y es que un poco de levadura leuda toda la masa. Con la fermenta. Con la fermenta. Ahora, vemos primero, no piensen que esta es una clase de ciencias naturales, ¿va? Pero ¿qué caracteriza a un ser viviente? Cuando estamos en ciencias naturales, en el segundo grado nos dicen que un ser viviente nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el orden natural, digamos, de un ser viviente. Ahora, la levadura
Al igual que el pecado nace con el hombre. Amén. El pecado nace con el hombre, crece con el hombre y se reproduce con el hombre. Y a menos Y muere con el hombre. que se convierta a Cristo, nunca va a morir, sino que va a estar en el hombre. Ahora, el pecado nace con el hombre. Dice que el hombre nace siempre con una naturaleza caída, ¿verdad? Todos sabemos eso. Todos sabemos que a nosotros no nos enseñan a pecar. Nosotros pecamos con una naturalidad admirable. Hay niños que no pueden nadar. Hay adultos que no pueden nadar. Pero no les tienen que enseñar a nadar, porque no es una naturaleza nuestra. No nacimos en una tina, en un charco de agua, ¿no? Nacimos de diferente manera, entonces no es nuestro ámbito. Pero curiosamente para pecar a nadie le enseñan a pecar. A temprana edad yo no recuerdo que mi padre me dijera, cuando mientas, miente de esta manera. O cuando robes, roba de esta manera. ¿No? O usted le enseñó a sus hijos. Nadie aquí le ha enseñado a sus hijos a pecar, pero con qué facilidad lo hacen. ¿O no? Salmo 51:5. Lo leímos el domingo pasado, pero quiero compartirlo hoy porque en el Señor uno siempre puede extraer muchos tesoros de su palabra. Salmo 51:5 dice que he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. 51. Esta frase la escribí yo, si la quieren escribir la pueden escribir. 51:5. El pecado siempre nos inclinará al pecado. El pecado siempre nos inclinará al pecado. Ahora, el pecado crece con el hombre, así como la levadura, una vez como un organismo vivo, nace, también procura crecer. Ahora, el pecado crece con el hombre. Si bien cuando estamos tiernos de edad, nuestra curiosidad normalmente nos orienta a experimentar, a probar cosas, ¿o no? La famosa frase, la curiosidad mató al gato, salió seguramente de alguno que miró que la curiosidad en alguno que conocía era muy grande. Ahora, nuestra curiosidad de experimentar nuevas cosas o nuevas experiencias de adolescentes lleva muchas veces, por ejemplo, a consumir cigarros, fumar, A beber. llega a producir alcohol, o que la gente busque beber, ¿verdad? Yo quiero saber qué es eso. O tener relaciones extramaritales. Todas estas cosas son experiencias que, seducidos por nuestras concupiscencias, nos vemos involucrados. Crecemos en el pecado. Como he mencionado, el pecado siempre nos inclinará al pecado. Ahora, estos son pecados que se convierten en prisiones de oscuridad para muchos, cuando se vuelve una costumbre o algo natural. Yo creo que aquí al mentiroso no le gusta que lo conozcan por mentiroso. Oh, tú eres el más grande mentiroso del paraíso. No creo yo que le guste a ninguno. Ni al borrachito, al ebrio, no le gusta que lo conozcan como el ebrio más borracho del paraíso. Tal vez el Don Juan sí va, el tunante sí le gusta que lo vean como gran tunante. Pero la mayoría de pecados, todos los pecados son prisiones de oscuridad para las personas, porque aprisionan su alma, lo dominan, lo controlan, lo gobiernan. Entonces el pecado crece con el hombre. ¿Y sabe qué es lo más terrible de permitir que el pecado crezca en usted y en mí? Que empieza a cauterizar nuestra mente. Empieza a ser tan natural el pecar que nosotros ya no tenemos una convicción de pecado como antaño.
En la medida que nos volvemos más pecadores, las cosas que antes nos parecían aborrecibles llegan a ser admisibles. ¿Por qué? Porque el pecado siempre te inclinará al pecado. Noten ustedes, por ejemplo, que en una sociedad que le da la espalda a Dios, cada vez está más hundida en la depravación moral. Cada vez que nosotros le damos la espalda a la justicia de Dios, a Dios, nos vamos a meter en lodo cenagoso de pecado. La levadura del pecado crecerá en la vida de todo aquel que ha permitido que crezca. Veamos solamente algunas de esas que serían un montón, ¿va? Pero esos pecados que deben de ser aborrecibles para nosotros, porque para Dios son aborrecibles. Dice Proverbios 6, 16 al 19. Búsquenlo, por favor. Proverbios 6, del 16 al 19. Cuando dejamos que la levadura, hermano, del pecado crezca en nuestras vidas, nosotros hemos cauterizado nuestra conciencia. 6, del 16 al 19. Dice así, lo tenemos, me dicen amén. Amén. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que hace mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora veamos a qué se refería el salmista, Salomón, con los ojos altivos. A ver, hermano, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de los ojos altivos? Una persona soberbia, orgullosa. Sí. Esta es una característica de los orgullosos, hermano. Siempre tienden a ver por encima del hombro a las demás personas. Siempre se consideran demasiado educados, demasiado inteligentes, demasiado ricos, a veces cuando tienen la fortuna de tener dinero, demasiado espirituales, cuando están en la iglesia, como dice el hermano. Y a veces miran de menos al hermano que tiene menos tiempo en la iglesia, a la persona que tiene menos dinero, al que tiene menos educación intelectual y al que tiene un proceder un poco más humilde que él. El orgulloso mirará con ojos altivos porque se creerá superior a los demás. Santiago 4:6. Santiago 4:6 es contundente. Dios es contundente en estas cosas. Pero estamos hablando de pecados que para Dios no solamente son aborrecibles, son abominables. Santiago 4:6 dice, amén. Amén. Pero Él da mayor gracia. Dios. Por esto dice, Dios resiste. Dios resiste a los soberbios, pero dice que y da gracia a los humildes. El soberbio, hermano, nunca va a buscar a Dios porque el becerro que tiene para adorar normalmente es el mismo. Como me dijo una muchacha ayer, yo voy a la iglesia cuando me nace, pero cuando me nace no voy. ¿Para qué voy a ir? Voy a estar así a usted santo. Bueno, ¿usted por qué va a la demás gente entonces? Muchas veces las personas orgullosas le rinden adoración, no al Dios de las Escrituras, le rinden adoración al dinero, a su trabajo, a su familia, a lo que tienen, a sus posesiones, a su intelecto. Normalmente el soberbio nunca acepta que se ha equivocado. Uy, dígale a un soberbio que está equivocado, usted va a conocerlo en ese día. Ese día lo va a conocer. Si usted mira que una persona no acepta la crítica, realmente no es que es demasiado humilde para reconocer, es
soberbio, es orgulloso y por lo tanto no acepta una corrección, y menos si viene de alguien que no sea tan inteligente, como tan de dinero o tan espiritual como él, ¿verdad? Como sea el hermano. Hay personas que son humildes, usted los mira, las personas que tienen dinero, que son humildes y les humillan a los que tienen más dinero que ellos, pero son soberbios con los trabajadores, con las personas que tienen un nivel económico menor que ellos, los tratan como... Ahora veamos nosotros los 7 pecados no capitales, ¿verdad? Sino que abominables a Dios. La lengua mentirosa. Pocas descripciones pueden ser más comunes en los pecados que el hombre que la mentira. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente que miente con una facilidad que después es admirable? Es atlética. Y hay unos que se creen las propias mentiras de ellos. Hay un adagio que dice que cuando llegas a decir una mentira tantas veces, te la crees, ¿verdad? Y yo les voy a decir una cosa, por ejemplo, estas personas suelen mentir en la mañana, mienten al mediodía y mienten en la noche. Y si se despierten en la madrugada, se mienten. Se engañan. Yo le quiero poner un ejemplo. Una vez, usted conoce a don Joaquín, aquel que no tenía pero una vez están con una hablando de café, el comprador de café, y venía el chico, y todo el comprador de café, y estamos ahí en la esquina. Oye, ¿qué tal te fue? No, pues no, pues a mí me fue mal, estaba hablando con Quincho, no, pues le dije, mira, a mí me fue mal, te le viendo, le dije Quincho, a Napo. No, pues yo no, a mí me habrán como 40, 50 quintales, le digo, no. Cuando vienen aquellos, le dije, no, pues ¿qué tal le fue? No, a quien le fue bien, fue bien a Quincho, le dije, no, pues a Quincho le sobraron como 300 quintales de café libre. Pues siguieron platicando que dice, bueno, y ya Quincho cuando se van a aquellos le dije, mira, unos 300 quintales de café libre que me quedaron, voy a no, a ver si la mentira te la inventé yo, él mismo la había creído. Ahora, mienten en la mañana, mienten al mediodía, mienten en la noche, aún mientras duerman. Miren, el mentiroso, el de labios mentirosos, miente estando en la casa. Miente cuando habla con sus amigos. Miente cuando está en el trabajo. Oh, ¿cómo miente? ¿A qué horas entró? A las 6:30, patrón. También entró a las 7. Miente tanto que hasta se engaña a él mismo, y dice un adagio popular que es triste que lo engañen, pero más triste es engañarse uno solo, ¿verdad? Ahora, estas personas se sienten conformes con una premisa sobre todo que les sobresale, y es que no importa mientras no se den cuenta. El mentiroso procura envolver su mentira en otra mentira más grande y en otra más grande, y esa es una bola de nieve que más tarde o más temprano se va a revelar, ¿verdad? La mentira, hermanos, es algo que trastorna, es algo que está en la naturaleza de muchos seres humanos, es muy común. Pero les digo, la mentira, pocos pecados son tan comunes en las personas como la mentira. Ahora, está escrito, por ejemplo, Proverbios 12:22. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los mentirosos. Ya conocemos versículos de la mentira, pero quiero variar, ¿verdad? Sobre qué dice la Biblia sobre la mentira. Veamos, ¿qué dice? 12. Proverbios 12:22. 22. Amén. Vamos a ver. Lea la hermana. Lea la hermana, si lo tiene ahí. Los labios, Leanla. los labios mentirosos son abominación a Jehová, por los que hacen verdad en sus pensamientos. Los labios mentirosos son. Ok, en otro versículo diferente. 12:22. Proverbios. Está, Jonathan. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová.
pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahora, Dios aborrece la mentira porque es todo lo contrario a Él. Él mismo hablaría, Jesucristo mismo diría en Juan 14:6, yo soy el camino, La verdad la verdad y la vida. y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios es verdad. No hay mentira ni sombra de variación en Él. Él es inmutable, nunca cambia, no miente. Ahora, hablemos de otro pecado. Las manos que derraman sangre inocente. Quiero decirles que hasta el año pasado escuché una predicación en la cual, creo que fue el año pasado, se me entendí este concepto, el derramar sangre inocente, ¿verdad? Normalmente uno asocia este versículo con asesinar a alguien, ¿verdad? Pero resulta algo, que si matan a un adulto, este no era un inocente. ¿Por qué? Porque todos somos culpables delante de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos inocentes? Los que no han nacido y los niños de tempranas edades. Las manos que derraman sangre inocente. Esas también son personas que bajo la influencia de Satanás, muchas veces le quitan la vida a un no nacido, ¿verdad? Hablando de un no nacido, hablamos de personas, porque empezamos a ser personas desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Quería decir, tú me has conocido desde que estaba en el vientre de mi madre, ya sabías quién era yo, cómo iba a ser. No había un muchacho. Para él a los sacerdotes es lo intachable que hay, pero los pastores los tienen. Dice que los pastores son ladrones, que rápido tienen carros. Para los sacerdotes los tienen lo alto. ¿Ya ves? Ahora, hablando de la sangre inocente, hermano, hay personas que suelen asesinar, porque esto es un asesinato. Niños mediante el aborto, porque su ley del Estado o del país les permite. Y hay ahí un gran problema, porque esto le da un colchón a las personas en el cual la moralidad no es tan importante. Para usted y para mí sabemos que un aborto es un asesinato. Y Dios aborrece y abomina las manos que derraman sangre inocente. Y veamos Apocalipsis 22:15. Pero muchas veces dicen que como debemos de respetar la ley, muchas veces no se baja, porque la ley lo permite. Y sin embargo Dios dice en su escritura, Pedro enseñaba y decía, es necesario servir a Dios antes que a los hombres. A ver. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí va otro. No, son personas. Es un término para lo vamos a discutir en otro momento, pero es un término para un tipo de personas. El corazón, porque los perros, dijo una película, todos los perros van al cielo, esa es una película, ¿verdad? Dos creo que vieron. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora, ¿qué es un pensamiento inicuo? ¿Alguien tiene una idea? Esa palabra a veces la encuentran regularmente en la escritura, pero a veces la leemos pero no la estudiamos. ¿Qué es un inicuo? ¿Cómo? Es una malvada. La iniquidad o algo inicuo es algo malvado o cruel. Es algo injusto. Entonces, un corazón que maquina pensamientos malvados, pensamientos crueles.
Alguien escribió, dijo por ahí que una mente desocupada es taller del diablo, ¿no? Una mente desocupada es taller del diablo. No puede haber nada más terrible en una persona joven. No hay qué hacer. No tengo qué hacer. No tiene que hacer. ¿Qué lo ponían a ver ustedes jóvenes? ¿Pasaba de baño usted todo el día? No hay que hacer, porque hay que estudiar. Cuando yo llegaba, para mí era más, para mí lo más triste, lo más feliz era estar en el colegio. Lo más triste es cuando salía de los caminos. Porque desde que llegaba, me ponían el yugo, papá. No había lunes, martes, ¿sabes? ¿Y crees que mi papá me ponía a ordeñar? Y a mí me gustaba ordeñar. Pero ese es un trabajo que son los 7 días de la semana y no se descanso, ¿no? Ahora, es que a nadie le gusta trabajar, lo que le gusta. El que me dice a mí me gusta trabajar, es un mentiroso. Lo que le gusta es el billete. A mí me mandaban a pajarear. El maíz. Allá está el billete que me para. Ahora, hermanos, la verdad es que cuando las personas se ocupan en su mente pensamientos de este tipo, que no les aprovechan en nada, les influyen a pecar. Si estuviéramos más ocupados pensando en los asuntos del rey, dedicando tiempo a la escritura, dedicando tiempo al estudio de la palabra, no tendríamos tantos tiempos ociosos en los cuales algún pensamiento inicuo encontrara un gallinero donde meter, ¿verdad? Veamos qué dice Filipenses 4:8. Ahora, cuando hablamos de pensamientos inicuos, malvados, estamos hablando de todo aquel pensamiento que es opuesto a la voluntad de Dios. Opuesto. Hay personas que solo pasan pensando en cómo doblar al otro, cómo hacer el mal. Estos son los pensamientos inicuos. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Número 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hacer. Obedecer la palabra de Dios y el Dios de paz estará con vosotros. Es importantísimo, hermano, que usted ocupe su mente, que yo ocupe mi mente en los asuntos de Dios. Una pregunta que tiene que responderse usted solo: ¿cuánto tiempo de las 24 horas que dispone diario dedica usted a estar en la presencia de Dios, estudiando, orando, buscando a Dios? Es increíble cómo aún en el pueblo cristiano dedicamos más tiempo a las faenas vanas, no digo las normales, porque yo entiendo que hay que comer, hay que cocinar, ¿verdad? Eso no está en contra de la voluntad de Dios que usted coma, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, miren, a veces dentro del mismo pueblo cristiano, ¿va?, hay personas, hombres y mujeres, que miran novelas. No verlas. Ahora, no verlas, Novelas. Imagínese usted, ¿ha visto alguna novela en algún momento en sus tiempos de iniquo, de impío, que dijera usted, qué novela, qué mensaje, cómo me cambió la vida? Fue una novela que me tocó, me hizo demostró. Mentira, hermano. Acabo cerrado. Casi todo es lo mismo. Casi todo es lo mismo. Casi usted mira que fulano tenía plata y se enamoró de la fulana que era pobre. La fulana se enamoraron, fornicaron. Luego vino un problema y el fulano otra fulana que tenía dinero se lo quiso conseguir, pasaron los años y se volvieron a encontrar y fulano y fulana fueron felices para siempre. Y todos los meses, porque eso es, no sé, 3 meses, 4 meses, en eso se basó. Y otros peores, ahora hacen novelas de narcos. Hacen novelas y usted mira todo y usted dice, caramba,
¿Cómo gozan esos narcos? Eso es violencia. Y eso es violencia. O sea, más que todo el asunto es que usted dedica una hora a algo que no le está edificando en nada. Ahora, yo no le digo que no tenga sus entretenimientos, pero procure que no sean en contra de la voluntad de Dios. Procure que sea algo que edifique su vida. Ahora, si usted tiene una hora, pues mire una predicación. Ah, que no quiero escuchar predicación. Mire el testimonio. Que me ayuda bastante y lo disfruto todas las mañanas, como el Pero ahorita que estamos vivos, que es el 77, es completo. Betel. Ahora, no ocupemos nuestra mente, hermanos, en estas cosas vanas, en estos pensamientos inicuos y malvados. Un pensador malvado, como decía el hermano, es alguien que anda pensando cómo salirse con la suya haciendo lo malo. Los pies presurosos para hacer el mal. Hay personas que no tienen tiempo para nada en la vida. No tienen tiempo para nada de lo que usted necesite. Nada de provecho. Para eso no. Trabajar, no tengo tiempo. Hacerme un mandado, no tengo tiempo. Pero si hay una oportunidad para hacer alguna fechoría, él avanza con una velocidad casi que como atlética, como mencionamos, ¿verdad? Es como Speedy González. Corre detrás del pecado. No está ni cansado. No se cansa, no hay horario. Como les decía, a veces el pecado no tiene horario, hermano. La gente que peca cada vez que tiene la oportunidad porque le gusta, ¿verdad? Algo que a usted le gusta comer en cualquier hora del día. Yo le voy a decir una cosa, a mí me gusta el café. Yo puedo tomar café en la mañana. Podría tomar al mediodía si hubiera café al mediodía. Y tomo en la tarde. Y podría tomar en la noche. Puede tomar en la noche. A cualquier hora que me lo pongan, yo lo tomo porque lo disfruto. Ahora, aquellos que corren presurosos a hacer el mal es porque les gusta. Hay una oportunidad para hacer algo malo, cuenten con ellos. Son los primeros en la fila. No les gusta hacer fila para entrar al aula de clases, pero sí para hacer algo malo. Hay unos que llevan y traen. Y esos son los peores. Ahora, estas personas hacen andar a las demás personas en caminos no buenos, ¿verdad? Siempre están procurando salirse con la suya. Veamos lo que dice el Salmo 1:1, un versículo buenísimo referente a eso. Estas personas también les gusta caminar con aquellos que son igual a ellos. Aquellos que hacen el mal andan con aquellos que hacen el mal. Por eso usted mirará a un mentiroso tener amigos mentirosos. Yo lo que le digo, los borrachos con quién caminan, con los borrachos. Un borracho, sí. Las prostitutas con las prostitutas, los drogos con los drogos. Sí. El pecador siempre va a andar, es ahí donde yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hijo nacido de nuevo, verdadero cristiano, camine con gente perversa en la calle? Yo sé que Jesús anduvo con prostitutas y con ladrones y con todo ese tipo de personas, pero andaba ¿qué? Predicando la palabra y soltando la palabra. Él era santo, pero, no influenciado. pero el problema está que el pueblo de Dios anda con los impíos Y los impíos lo convierten. y los impíos lo vuelven a él. Dice que ellos no te vuelvan a ti, perdón, que ellos se vuelvan a ti y tú no te vuelvas a ellos. Y el cristiano no influye en la vida de ellos, entonces anda como cristiano de la secreta. A veces que hasta se sorprenden, ella es que eras cristiano vos, no sé cuánto, hace 2 años, hasta hoy lo sé. Mucha gente, te miré un video, dijo ahí, por lo que me di cuenta en el desfile de la Biblia, te miré desfilar, yo no sabía que ibas a una iglesia. Ahora, Dios aborrece a todos los que caminan presurosos hacia el mal. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Job 17:9, por ahí nomás atrás. Job 17:9. Amén. A ver, No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará las fuerzas. no obstante, el justo de su camino proseguirá. Todo aquel que anda por camino no bueno, por camino de oscuridad y de tinieblas, eventualmente va a morir en ese pecado.
Veamos otro más, el testigo falso que habla mentira. Ya vimos a los mentirosos, pero estos son más todavía. ¿Por qué? Porque son testigos falsos. Esos que usted los ha visto, por ejemplo, cuando ponen la Biblia en los juicios, jura decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad, y dicen, lo juro, ponen las manos. Los testigos de Alauca, de que aquí en Alauca cualquiera te va a ver el testigo ahí, así no sepa de qué se está metiendo. El testigo de Alauca se dice, cuando alguien de nosotros, no papi, calla usted, el testigo de Alauca, usted lo quiere que esté. Ahora, todos aquellos que ven la oportunidad de hablar mentiras tendrán ocasiones en las cuales pueden ser testigos de Alauca, como dijo, pero testigos falsos sobre muchos asuntos en la vida diaria. Hay gente que no ha visto nada y lo asegura todo. Fulana andaba con fulano. ¿A dónde usted? Allá, y yo creo que es que hasta se acuestan y todo, y tal vez fue fulanito que le dijo a ella. O sea, son testigos falsos, son personas que según Proverbios 19:5 dice que el testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentira no escapará. Le quiero contar algo, pastor. Cuando yo vivía con la mamá de Miguelito, entonces una vez venía yo y tenía un Toyota rojo, y entonces viene y me dice un amigo, ay, pues fíjate que tengo, préstame el carro. Y se lo presto, me quedo acostado en la cama dormir. La señora le lavaba a la mamá después, y llega. Le dije, Lourdes, vengo a darle un chisme. Le dije, ¿qué fue? Le dije, es que fíjese que su esposa iba con una mujer. Allá lo vi en el carro, ella está echando combustible, le dice, en la gasolinera. Ahí en el carro de usted. Y le digo yo de adentro, dale de comer a Ariel Chimola, que seguro es que anda con hambre. ¿Y qué dijo la mujer? Otra cosa también, por último, el que levanta contienda. ¿Cuál es? El que levanta contienda. El que levanta contiendas, hermano. Este tipo de personas son comunes en nuestra sociedad. Siempre hay personas que caminan sudando calenturas ajenas. Siempre hay personas que les gusta andar metiendo cizaña unos con otros para que tengan problemas. A veces porque de repente alguien le ha hecho algo malo y él quiere descontárselas, pero no quiere hacerlo directamente, sino que trae otra persona. Echa otro. Y echa otro. Respecto a eso, estaba escuchando sobre el espíritu de Jezabel. Jezabel hacía fabricaba todo lo inicuo para hacerlo a los demás, y cuando ya miraba todo enredado, ella se lavaba las manos y como que, Poncio Pilato, como que no me lavó las manos, y todos embullados. igualito, Poncio Pilato se lavó las Miren, manos. estas personas que levantan contiendas generalmente son aquellas que quieren quedar bien con todo el mundo. Quieren quedar bien con todo el mundo. Yo recuerdo una vez mi esposa dijo, te voy a dar un plato de arroz con leche, le dice, para que comas. Que estaba hablando de una persona, pues, y se lo dio, ¿verdad? Se lo diste, pues. Se calmó. Porque hay personas que les gusta levantar contiendas, les gusta que la gente se ponga de su lado. ¿Y sabe qué es lo más terrible de esta gente? Que si usted se mete en el mismo ambiente de ellos, tarde o temprano sale diciendo que usted dijo. Usted dijo eso. ¿Por qué? Porque fulano estaba ahí. Y tal vez fue el otro que puso palabras en su boca. El problema es que cuando vos lo enfrentás, se desniegan. Yo no he dicho. Fue Claudia lo que dijo. Ahora, ciertamente los chismosos son tan comunes como piedras ahí en la calle. No importa que sea pavimentado, usted encuentra piedras aquí en esta ciudad todavía. Hay chismosos que les interesa favorecerse de las desgracias de los vecinos. Siempre que estemos hablando de estos asuntos de los pecados, así como la levadura, ¿verdad? Que es una levadura, estamos hablando de la levadura del pecado. Ahora vamos a seguir con esto, que hablábamos que también produce enzimas, ¿verdad? La levadura, que cambiaban o producían cambios bioquímicos importantes en productos orgánicos naturales. Hemos enumerado 7 pecados. Cualquier pecado de los que usted pueda haber de esos 7
Si alguien usted conoce que los practica, o si usted los practicó, usted sabe que interfirió en su vida. Fue mentiroso, todo el mundo lo conoció por mentiroso. Si abortó un hijo, usted sabe que hizo algo mal. Si fue presuroso para andar haciendo mandracadas o cosas malas, usted sabe que eso alteró su vida, eso le causó problemas. Ahora, estas enzimas, así que produce cambios bioquímicos, es porque el pecado, hermanos, deforma la naturaleza humana. Dice la Biblia que aquí solamente esto he hallado, dice Eclesiastés 7:29, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Después de la caída de Adán y por lo tanto de todos los hombres en el pecado, al crecer se producen en nosotros deformaciones del diseño original a causa del pecado que está en nosotros, que crece con nosotros y que, al igual que las enzimas que produce la levadura, altera nuestra naturaleza. Así, aquel que empezó fumando un cigarro, por ejemplo, ahora fuma un paquete. Aquel que antes bebía escondida de sus padres, ahora no le avergüenza llegar borracho a la casa de sus padres. Aquel que fue a tener sexo con una prostituta en un burdel o en algún lugar, ahora induce a su novia o ella a su novio para tener relaciones sexuales. Son lo que yo llamo pecados asociativos. Y ya no solamente es él o ella, sino que involucra a otras personas. Aquel que comenzó fumando un puro de marihuana, ahora consume hasta piedras de crack. Entonces, ¿qué pasa? No solamente se perjudica a él, perjudica a la sociedad. Le va gustando hasta tal punto que quedan aprisionados en el pecado. Aquel que mentía de vez en cuando, como decimos nosotros, una mentira piadosa, ahora es el mentiroso de marca. Si usted quiere conocer a un mentiroso, busque a fulano o a fulano. Qué feo eso, ¿no? La lista, por ejemplo, de pecados, de la levadura del pecado en nuestras vidas realmente era inagotable. Y la potencialidad de pecar era inmensa. Porque cuando el pecado es albergado en el corazón del hombre, en la mente va asociando otros pecados y cada vez va más cauterizada la mente y cada vez va pecando más, porque, como hemos mencionado, el pecado siempre nos inclinará al pecado. Por último, la fermentación. Son capaces de transformar los azúcares en alcohol y CO2 y se multiplican por gemación o estrangulamiento cada 3 horas. Aún la materia que tiene cierta contextura, cuando está expuesta a la levadura, sufre un cambio. Igual, una persona que es expuesta al pecado va a sufrir un cambio. Siempre. Usted mira, yo le decía a Sara, yo le preguntaba a Sara la levadura porque yo no conocía eso. Tuve que buscar en internet. Pero decía, una levadura, usted la pone en un pan de trigo, por ejemplo, usted hace harina, ¿verdad? Nosotros aquí, cuando hacemos la Santa Cena, comemos un pan sin levadura. Y es un pan sólido. Un pan que sabe a pan. Pan de pamba, pan de verdad. Pero si le pone a usted levadura, ¿qué hace la levadura en el pan? Entonces no es pan, no que lo pan adulterado, o sea, es pan mediante químico, ¿verdad? Porque esto ya no es natural, ya esto es un ser vivo que produce un sistema bioquímico. Ahora, cuando lo altera, ¿ocupa mucha levadura usted? Poquito. Le echa igual de cantidad de harina, digamos que echa una taza de harina, le echa una taza de levadura, una cucharadita. Con un poco de levadura altera la naturaleza del pan. El pecado en la vida de las personas no necesita ser aquel pecado resonante para que salga por las noticias. El pecado, por pequeño que sea, altera la naturaleza humana, altera la vida y la comunión con Dios si usted ya es cristiano. No necesitamos muchos pecados para perder la tranquilidad y la paz en nuestras vidas.
Si usted peca y usted sabe que ha pecado, usted como cristiano sabrá que tiene que volverse a Dios pidiéndole misericordia y pidiéndole que Él le perdone su pecado, porque ya no tendrá paz delante de Dios. No hay que perder la salvación, simplemente es que el pecado es un cáncer, hermano, que se extiende. Es un pecado que abarca la vida de las personas, y si no es tratado por la gracia de Dios, entonces va a estar ahí y lo va a llevar a la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hay otro, para terminar, hay algo curioso con la levadura. Hay levadura que si usted la deja fuera del empaque, o fuera del pan, o fuera de lo que usted lo pueda poner, ¿sabe qué pasa con la levadura? Se echa a perder. Ya no creen. Ya no sirve. Se daña. Se muere. ¿Usted fue panadero, no? Ok, ¿ver? Ahora, se echa a perder. ¿Qué debe hacer el cristiano con la levadura del pecado? Dejarlo aparte. Dejarla aparte, sacarla, para que no fermente en su vida otros pecados, para que no crezcan otros pecados y usted pierda la paz con Dios. Esto es lo que debemos hacer con el pecado, hermanos. No proveer vida para que viva el pecado, sino dejarle afuera de nuestra esencia, de nuestra vida. Dejar que la gracia de Dios gobierne nuestra vida, para que la levadura del pecado no se crezca, se reproduzca en nosotros y nos acompañe a una muerte de pecado. Hay que dejar todas esas viejas costumbres del viejo hombre que afloran siempre que nos descuidamos espiritualmente, o siempre que no velamos como deberíamos, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, y nos entregamos a la ociosidad, a la vanagloria de la vida, a las cosas que nos gustan a nosotros, y no dedicamos tiempo a Dios. Si usted y yo le dedicamos tiempo a Dios, va a ser más difícil que el pecado aflore en nosotros. Y lo curioso, como hemos mencionado, es que usted solo ocupa un poco de levadura para adulterar el pan, y solo ocupa un poquito de pecado en su vida para ir cauterizándola poco a poco, y más tarde y más temprano darse cuenta que peca con una facilidad como muchos otros impíos. No podemos llegar a eso, hermanos. Pidámosle a Dios que nos revele nuestras áreas débiles, nuestros pecados no confesados a Él, para que no le ofendamos con unas vidas sin compromiso. Amemos a Dios y busquémosle para que al final del día podamos exclamar al igual que el salmista. Escuchen al salmista, Salmo 51:7. Purifícame. Y este es un clamor que cada cristiano debería de tener en su corazón. Usted en el Salmo 51 encuentra la exclamación de misericordia solicitada por parte de David después de haber sido sorprendido por el pecado con Betsabé. Natán el profeta le había dicho. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco Que la nieve. que la nieve. Amén, hermano. Muy bien.